qué hemos estado hablando? ¿Alguien se acuerda la primera clase que tuvimos? No. Sí, ¿Cuál fue? fortalezas. La segunda clase que tuvimos. La fe encrallada. La Encrallada. muerte de Dios. No. El huerto de Dios. Que de El huerto de Dios. Más bien no es el huerto de Dios, sino más bien es las leyes del reino. Okay, aquí no. Sí, ¿cómo le pusimos la semana pasada? huerto de Dios. Huerto de Dios. ¿Así le pusimos el huerto de Dios? Quedemos. Aquí vamos a poner pues el huerto de Dios. Okay, ¿y la tercera clase que tuvimos? La fe creada y creada. ¿Y la cuarta clase? Los ángeles. Los ángeles. Echar mano a la vida eterna. ¿Y la quinta? Casa de Dios. La casa de Dios. No, stone count. ¿Y la sexta? Cielos abiertos. ¿Y la séptima? El mundo espiritual. Eran 6 nada más. Ese mismo día. Lo que hablamos ayer, la semana pasada. El mundo no es espiritual. Ajá. ¿Cómo lo pusimos? No le pusimos No le nada. pusimos. pero Hablamos de lo que es los rituales. los poderes espirituales. Ajá. Porque todo eso lo vamos a grabar y pero se puede el nombre. Ah. No, pero no es tanto los poderes espirituales, sino más bien es el. Bueno, sí. Ok. Un poquito, brevemente, vamos a unos 5 minutos de repaso. Empezamos a hablar. Gabriel, yo no sé qué te parece, ya no alcanzas a ver. Porque empezamos a mirar. Empezamos a hablar de lo que son las fortalezas espirituales porque muchas veces tenemos las fortalezas tan fuertes de tal manera que no nos dejan entender los misterios que Dios tiene para nosotros. Eso está más chido, ¿verdad? Entonces, hay cosas que Dios nos quiere revelar, pero muchas veces, a pesar de que Dios nos quiere revelar cosas, las fortalezas que tenemos, nuestra forma de pensar, lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que nos enseña la sociedad, no nos dejan entender o no nos dejan sacar el concepto de lo que nosotros somos en Dios. Entonces, es importante darnos cuenta de las fortalezas. Hablamos de la importancia de darnos cuenta de las fortalezas porque podemos luchar contra eso y poder entender lo que Dios tiene para nosotros. ¿Okay? Hablamos de lo que es el huerto de Dios. Y cuando hablamos del huerto de Dios, hablamos de lo que es el cielo, el paraíso, ¿cómo se llama? Hablamos de las leyes del reino. Dígame algunas de las leyes del reino. Es el lugar de descanso, es el lugar donde el amor crece, ¿cuál? Justicia. Es un lugar de justicia, Donde hay paz. lugar donde hay paz y ¿cómo se llama? Y lugar donde todo es posible. Entonces hablamos que el huerto, o sea, lo que es el huerto de Dios se le llama al Olam, a Salem, a lo que es la Nueva Jerusalén, y ¿cómo se llama? Y se rige bajo ciertas leyes que es importante que nos demos cuenta porque podemos entender que Dios nos saca de un sistema del mundo, donde se rige bajo el sistema del mundo, y Dios quiere sacarnos del sistema del mundo para llevarnos al reino de Dios, porque dice Dios, dice Jesús, porque el reino de Dios a vosotros ha llegado. Entonces, el reino de Dios llegó a nosotros, y el punto principal es que nos demos cuenta que hay una necesidad de salir del sistema del mundo y que Dios le interesa salir, que salgamos de ahí para que podamos experimentar y vivir bajo las leyes que el mundo que salen del huerto de Dios vive.
Entonces, ¿por qué muchas veces no podemos experimentar esa realidad de lo que es esa promesa que Dios dijo? Porque el reino de Dios a vosotros ha llegado. Porque a pesar de que el reino de Dios a vosotros ha llegado, seguimos viviendo en el mundo tan terrenal, y estamos acostumbrados a vivir tanto en el mundo, y estamos tan agarrados tan al mundo, que no podemos experimentar la realidad de que el reino de Dios a nosotros ha llegado. ¿Okay? Hablamos de una fe creada y una fe creada. Hablamos de que la fe creada es la que, o se puede llamar también fe natural y fe espiritual. Hablamos de que la fe natural es la que nosotros nos desenvolvemos, es en la que nosotros vivimos, actuamos por fe y vivimos por fe. Así como vamos a trabajar mañana y vamos a tener una fiesta el sábado, hacemos cosas y trabajamos y las hacemos cuando todavía no miramos las situaciones. Bueno, esa simplemente es una sombra, esa fe natural es simplemente una sombra de la fe espiritual en la que realmente el mundo espiritual se mueve. Entonces, Dios dice que tengamos una fe, o sea, dice, si tan solo tuvieras como fe, como un grano de mostaza, le dirías a este monte que se moviera y se moverá. Entonces, ¿de qué fe está hablando? Bueno, está hablando de la fe espiritual, de la fe increada, donde aplica exactamente de la misma manera como aplica la fe natural. Así como mañana voy a levantar para ir a trabajar temprano, entonces tengo que dormirme temprano y tengo que preparar mis cosas porque mañana voy a trabajar, entonces, y preparo mi corazón y hago cosas conforme a ese propósito, porque voy a ir a trabajar. Entonces, de esa manera, así en el mundo espiritual, y así lo que es la fe espiritual, creemos algo y trabajamos por eso y hacemos una obra conforme a ese propósito, porque tenemos la seguridad de que va a pasar eso. Por ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, mañana tengo examen y voy a sacar 10. Tengo fe. Estoy seguro. Tengo fe que voy a sacar 10. O sea, voy a sacar buenos grados, estoy seguro. Pero no estudio. Pero me duermo tarde. Y por dormirme tarde, eventualmente me levanto tarde, voy apurado y eventualmente entro en el examen. Pero ¿por qué si estaba tan seguro que iba a sacar 10? ¿Por qué no saqué 10? ¿Por qué? Porque no me preparé. O sea, entonces, no saqué 10, no porque no haya tenido fe, sino porque no hice obras conforme a esa fe. Entonces no obré conforme a esa fe, entonces no visualicé las cosas y no trabajé para eso, entonces eventualmente las cosas no trabajan. Es como por decir así, yo creo que Dios me va a sanar. Yo creo que Dios me va a sanar. Y tengo fe de que me va a sanar. Y creo que Dios me va a sanar. Estoy seguro que me va a sanar. Pero sin embargo vives toda una vida enferma. ¿Por qué vives toda una vida enferma? Bueno, porque no obras conforme a esa visión y esa realidad de la fe. ¿Sí? Entonces muchas personas dicen, bueno, yo sí creo. Sí, pero el problema es que la fe sin obras es muerta. Entonces, si tú crees así de la misma manera, como vamos a tener una actividad el domingo, y para esa actividad vamos a ir a rentar mesas, y vamos a prepararnos, y vamos a comprar cosas, porque vamos a tener una fiesta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos actuando, visualizando lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces estamos trabajando para eso. O sea, porque estoy seguro de que vamos a tener una fiesta, entonces voy y compro los pavos y compro las sodas y le hablo a la gente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando, estoy obrando en esa fe, y porque la estoy visualizando y eventualmente la vamos a tener. Entonces el mundo espiritual trabaja de la misma manera. ¿Cómo se llama? Dice que el que cree todo es posible. Bueno, entonces crees, entonces trabaja y visualiza y haz. Encamínate a eso que vas a lograr. ¿Sí? Hablamos de echarle mano a la vida eterna. ¿Piensas preguntar algo? Oh, no, sí. Hablamos de echarle la vida eterna. ¿Y qué es echarle mano a la vida eterna? Bueno, hablamos de que Timoteo dice que de las personas que un tiempo gustaron de la palabra y gustaron de la presencia de Dios y gustaron de su buena voluntad, y me llama la atención que dice, y también gustaron de los poderes del siglo venidero. O sea, estamos hablando de personas que se les reveló Dios, que pudieron experimentar la presencia del Espíritu Santo, que pudieron experimentar grandes cosas, y aparte de eso pudieron experimentar el poder del siglo venidero. ¿Qué es eso? Estamos hablando de un poder manifestado, no solamente de la dicha de conocer a Dios,
ni la dicha de tener esa presencia del Espíritu Santo en tu vida, sino la dicha de experimentar los poderes del siglo venidero. Estamos hablando de un poder sobrenatural, estamos hablando de un poder que no es de este mundo, sino es que es un poder del siglo venidero. Entonces hablamos de que cuando Pablo le dice, por ejemplo, a Timoteo, estás enfermo, Timoteo, estás enfermo, y Timoteo le dice, sí, me duele el estómago, toma vino. Y no estamos hablando de que tome vino, estamos hablando de que lo que realmente le está diciendo es, Timoteo, aprópiate del poder restaurador y del poder sanador que trae la sangre del vino, la sangre que es el vino. O sea, en otras palabras, aprópiate de ese poder del siglo venidero, aprópiate de ese poder que hay en los cielos. Hablamos entonces que cuando el libro de Efesios dice que ya nos bendijo Dios con toda bendición espiritual, que la sanidad Dios ya no la dio. Estamos hablando de que todo Él nos bendijo, y lo dije en tiempo pasado. Entonces significa que todas nuestras bendiciones y todo el recurso que nosotros necesitamos para vivir una vida bien se encuentra en los lugares celestiales. Pero el punto es que también en los lugares celestiales se encuentran los espíritus inmundos y las potestades. Por eso Pablo dice a Timoteo, hombre de Dios, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. Entonces estamos hablando de que un hombre de Dios es el que se atreve a creer y a visualizar lo que hay en el mundo espiritual para poder echarle la mano a la vida eterna y agarrar los recursos que hay en el reino de Dios. Y ahí está todo. Hablamos de que ahí está tu sanidad, ahí está tu restauración, ahí está tu perdón, ahí está todo lo que tú necesites. Pero por supuesto, tú, hombre de Dios, tienes que luchar por esas bendiciones que Dios ya te dio. O sea que estamos hablando de un concepto de lucha que muchas veces como cristianos no tenemos. Tenemos un concepto de ir a la iglesia, de cantar alabanzas y de vivir una vida lo mejor que se pueda, pero no tenemos un concepto de lucha. Y tristemente yo creo que ese es un área donde la iglesia cristiana pierde todo el poder, porque sí cree que puede recibir algo, porque sí cree que Dios lo puede tener todo, pero como no pelea por esas bendiciones, porque no las pelea, entonces no las obtiene. ¿Sí? Hablamos de la casa de Dios. Hablamos de que el hijo pródigo le dice, regresaré a mi casa. O sea, sale de su casa, el hijo pródigo se va con los cerdos, se gasta el dinero del padre, pero cuando está solo y triste, cuando le falta todo, dice en su corazón, regresaré a la casa de mi padre. Dice, porque ya un jornalero está mucho mejor que yo. Entonces, dice que regresa a la casa de su padre. Y cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de la parábola del reino, y ahí menciona que sí menciona, en la parábola de las bodas menciona las bodas del Cordero, pero principalmente menciona que ese lugar que los fariseos le llaman reino, Jesús dice es mi casa. Y dice algo tremendo, le dice al siervo que representa al Espíritu Santo, le dice, fórzalos a entrar. Entonces, cuando dice fórzalos a entrar, hay una tremenda necesidad de que el Espíritu Santo nos forza a entrar, porque al Espíritu Santo le interesa que nosotros entremos a su casa. Dice, fórzalos a entrar, y hablamos de que es una realidad eso, porque todos los días el Espíritu Santo nos fuerza a entrar, ¿no es cierto? O sea, todos los días el Espíritu Santo, no hagas esto, no hagas esto sí, esto no. O sea, todos los días hay un trato del Espíritu Santo moldeando nuestra vida para forzarnos a entrar a la casa de Dios. Y si llegamos a entrar a la casa de Dios, entonces en la casa de Dios dice que el Padre cuando mira al Hijo, dice que lo abraza y lo besa y le pone un niño en su mano, un niño en su dedo, y le pone un vestido nuevo y hace tremenda fiesta. Y dice, porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Y le dice algo, dice, todo esto es tuyo. Todo eso es tuyo. O sea, en otras palabras, es algo hermoso entrar a la casa del Padre, porque como hijo, si yo estoy en la casa de mi Padre, entonces todo lo que el Padre tiene es mío. Entonces, ¿cómo me puede faltar a mí algo si estoy en la casa de mi Padre? Hablamos un ejemplo, y yo le decía, bueno, ¿cómo Ángel puede sufrir de escasez? Ángel es mi hijo.
¿Cómo ángel puede sufrir de escasez estando en mi casa? ¿Cómo ángel puede sufrir de hambre estando en mi casa? ¿Cómo ángel puede sufrir de zapatos? ¿O puede sentirse solo? ¿O puede sentirse vacío en mi casa? O sea, no puede, porque todo lo que yo tengo es de él. Hablamos de que, o sea, antes a mí me molestaba mucho que la gente se pusiera mis zapatos. A mí no me gustaba que nadie usara mis zapatos, ni mucho menos que la gente metiera su mano a la comida. Pero ahora mis hijos llegan y se meten la mano a mi sopa y no hay ningún problema. Se ponen mis zapatos, se ponen mis camisas. O sea, ¿por qué? Porque todo es de ellos. Todo lo que tengo es de ellos. Igualmente en Dios. Si nosotros llegamos a realmente entrar a la casa de Dios, entonces, ¿qué te puede faltar en la casa de Dios? Entonces, tristemente nos faltan muchas cosas porque a pesar de que el Espíritu Santo nos forza a entrar y nos quiere hacer forzar a entrar y hace lo posible para que podamos entrar, nosotros nos resistimos a entrar y seguimos fuera de la casa deleitándonos en el mundo. Fíjate. Hablamos de los cielos abiertos. Son a veces no hagas las cosas que necesitas porque en el pecado o porque no lo obedeces, ¿eso es que estás diciendo? ¿O porque no peleas? Bueno, cuando hablamos, que Dios te da lo que necesitas. Por eso realmente el verdadero evangelio de la prosperidad está en entender que en la casa de Dios están los recursos del hombre. O sea, realmente el verdadero evangelio de la prosperidad no es en tener mucho dinero, en tener una iglesia súper mega grande. O sea, el verdadero evangelio de la prosperidad es entender que Él es tu pastor y que en Él nada te falta. No sé, pero a veces o si necesitas cosas como si necesitas un trabajo o dinero, es porque no obedeces al Espíritu Santo. O una de dos, tú tienes que entender una cosa, o estás fuera de la casa, o estás fuera del reino, por lo tanto o muchas veces dentro del reino no aprovechas lo que Él te ofrece. O sea, porque ¿cómo es posible? O sea, yo conozco personas que están en el reino y que saben que Dios ya los perdonó, pero sin embargo todavía se sienten perdonadas y juzgadas. Que digan, no perdonadas y juzgadas. ¿No es cierto? O sea, yo conozco personas que Dios ya les dio todo, pero sin embargo se sienten todavía vacías. Bueno, ¿por qué si Dios ya te lo dio? O sea, ¿qué más tiene que hacer Jesús para que tú no te sientas vacío? ¿Qué más tiene que hacer Jesús si ella lo dio todo? Dio su vida, dio sus promesas, te dio el poder, se sentó a la diestra de Dios Padre, te puso en una autoridad, te dio un sacerdocio, te dio todo. ¿Qué más necesitas hacer si ya te lo dio todo? Lo único que tú necesitas hacer es agarrar todo lo que te ofrece. ¿Sí? Hablamos de los cielos abiertos. Hablamos de que, ¿qué son cielos abiertos? Bueno, cielos abiertos es tener la visión de lo que el mundo espiritual ofrece. Es mirar, no solamente mirar solamente lo que nuestros ojos miran, sino realmente entender que hay un mundo espiritual que tiene mucho poder y mucha influencia sobre este mundo. ¿Cómo se llama? Que hay un mundo espiritual, que hay seres espirituales, ángeles, principados, potestades, que realmente ejercen autoridad sobre nosotros. Y que no es solamente lo que nuestros ojos miran. O sea, cuando una persona se le abre el mundo espiritual y realmente podemos entender esto, nos damos cuenta, por ejemplo, una persona que pierde su casa y otra persona que pierde su casa, pero a esta persona se le abrió el mundo espiritual y esta persona, a las dos perdieron su casa, pero esta persona puede entender que hay un propósito y puede entender que eventualmente, a pesar de que perdió su casa, mira que eventualmente hay un proceso y un trato de Dios en el cual a través de ese trato Dios le va a dar otra cosa y esta persona simplemente puede sufrir y puede llorar, inclusive puede hasta maldecir a Dios porque es todo lo que mira. O sea, por ejemplo, hablamos de que mueren dos personas. Esta persona se desgarra porque no mira solamente que se perdió la persona y se desgarra y llora y sufre, pero esta persona puede tener paz y tranquilidad y confianza porque hay una promesa en Dios, porque estaba en Dios y porque sabe que eventualmente algún día la va a mirar y sabe que está con Él. Entonces, o sea, podemos tener problemas. Dice Pablo, dice, porque Dios nos fortalecerá y nos guardará y nos fortalecerá.
Estamos hablando, no dice que no te va a pasar nada. Estamos hablando que en momentos difíciles Él te va a fortalecer y te va a guardar. O sea, ¿por cómo? Bueno, se te va a abrir los ojos del entendimiento para que en medio de dificultades puedas tener paz y tranquilidad. O se te va a abrir el mundo espiritual, se te va a abrir los ojos para que realmente puedas luchar por las promesas que Dios te da. O sea, es muy difícil que tú vivas una vida preocupada. Muy difícil si los cielos se te abren. Muy difícil. Es muy difícil que tengas que tomar pastillas para depresión si los cielos se te abren. Es muy difícil. Es muy difícil que tú puedas vivir una vida con temor y con inseguridades si los cielos se te abren. ¿Por qué? Bueno, porque puedes mirar mucho más. Puedes mirar la protección de Dios, puedes mirar los ángeles, puedes mirar la prueba de Dios cómo trabaja, puedes mirar cómo Satanás trabaja en tu vida. O sea, es muy difícil que tú llegues a odiar a una persona si los cielos se te abren. Entonces, es importantísimo, ¿cómo se llama? Que los cielos se abran en nuestra vida. ¿Okay? Y la semana pasada hablamos de los poderes espirituales, hablamos de que así como Satanás, así como Dios le reveló todo un sistema de culto a los sacerdotes para que hicieran sacrificios, para que la mano de Dios se moviera sobre sus vidas. O sea, todo un sistema de sacrificios donde se mataba el cordero, se encendía el sacrificio, se quemaba, el sacerdote ponía las manos, o sea, todo un ritual donde el único propósito era, por ejemplo, en el sacrificio del perdón de los pecados, del Yom Kippur, el único propósito, el principal propósito era que Dios perdonara a su pueblo. Y a través de ese sistema de sacrificios, al final de cuentas, el sacerdote entraba con la sangre al propiciatorio y derramaba la sangre y Dios perdonaba los pecados. Estamos hablando, o sea, ¿dónde perdonaba los pecados Dios? ¿Dónde? O sea, estamos hablando que es lo que estuvimos hablando, que lo que se ata en los cielos se ata en la tierra, y lo que se ata en la tierra se ata en los cielos, y lo que se desata en los cielos se desata en la tierra. Estamos hablando de que hay un perdón. O sea, ¿dónde quedaron libres de pecado ellos? Bueno, en el mundo espiritual. Ya no había nada que los juzgara, no había nada que los condenara, quedaban totalmente libres. Es muy posible que ellos no sintieran nada. Porque ese ritual, esos sacrificios ejercían, provocaban que eventualmente el poder de Dios se manifestara en el mundo espiritual y sobre sus vidas. Entonces, así como y hablamos de que eso será una sombra de hoy. Hablamos de que así como el sacerdote, el propósito era que la mano de Dios se manifestara sobre sus vidas, que la misericordia de Dios estuviera, que el perdón de Dios estuviera sobre sus vidas. Así también, lo mismo que hacemos hoy es lo mismo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. O sea, son sacrificios, son rituales, es invocaciones, a manos levantadas, rodillas dobladas, confesión de labios, sacrificio de labios, alabanzas. O sea, ¿qué es eso? No es otra cosa, todo eso que hacemos los domingos nosotros no es otra cosa más que provocar que la mano de Dios se mueva sobre nuestras vidas. En otras palabras, o sea, Dios le enseñó a Israel cómo podía irrumpir en el mundo espiritual para que el poder de Dios se manifestara sobre sus vidas. Y hablamos la semana pasada de que también Satanás hace exactamente lo mismo. Así como Dios le enseña a su pueblo para que el poder de Dios se manifieste sobre sus vidas, así Satanás le enseña a sus sacerdotes para que el poder de Él se manifieste sobre sus vidas, y se manifiesta, ¿no es cierto? O sea, miramos satanistas, miramos hechiceros que tienen poder, que saben mover el mundo espiritual, que agarran una muñeca y le pican aquí y te duele allá. O sea, ¿qué le enseñó? Bueno, estamos hablando de que exactamente así como Dios le enseña a sus sacerdotes, así también Satanás le enseña a sus sacerdotes. ¿Sí? Entonces estamos hablando, la semana pasada hablamos de que si podemos entender esto, nos damos cuenta de que si llegas a entender esto, es muy difícil que tú estés muy indiferente en un servicio. Es muy difícil que estés con las manos abajo, es muy difícil que no abras tus labios, es muy difícil que simplemente no alabes a Dios con todo tu corazón, porque si no lo haces, entonces lo único que sucede es que no entiendes lo que es el sacerdocio, el ritual del sacerdocio. ¿Sí? ¿Preguntas para comenzar?
¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿No? ¿Comenzamos? Ok. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 14:12. Acuérdense que hay estudios, ¿no? ¿Alguien lo puede leer fuerte? Por favor, ¿no? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjate, Toreno. Hablamos de que esa es una, cuando hablamos en el segundo tema, de que esto no está tan lejos de una realidad de nuestra vida. Cuando llegamos a entender cómo se mueve la ley que trabaja en el huerto de Dios, en el reino de Dios. Cuando nos damos cuenta que una de las definiciones de eso, de esa ley es todo es posible. Entonces, que esa es la ley que rige el reino de Dios. Por eso Jesús llegó a enseñar ese propósito. Por eso Jesús actuaba de esa manera, porque Él viene de un lugar donde todo era posible. Por eso simplemente hablaba y las cosas hacían, porque Él trabajaba la fe espiritual como nosotros trabajamos la fe natural. ¿Por qué? Porque Él viene de un lugar donde todo es posible. Pero cuando uno mira esas palabras, y dice, de cierto digo, que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, cuando miramos las obras de Jesús, o sea, el levantar muertos, el sacar monedas de un pez, el levantar, darle vista a los... O sea, estamos hablando del poder que manifestó Jesús, estamos hablando de cosas mayores, ¿no es cierto? Estamos hablando de cosas que tú dices, wow. Pero ¿cómo se llama? Entonces, pero también me está hablando de un poder manifestado, en la vida de Él. O sea, estamos hablando de un poder que se manifiesta. No solamente estamos hablando de una fe ¿cómo se llama? En la que te lleva a creer en Jesús, sino estamos hablando de un poder que se manifiesta sobre su ministerio y sobre la vida de la iglesia. Fíjate, por ejemplo, es un poder, o sea, estamos hablando de la mano de Dios moviéndose en cada aspecto de nuestra vida. O sea, cuando uno mira la iglesia del principio, cuando uno mira la iglesia de los apóstoles, o sea, miramos que había una manifestación poderosa de Dios. O sea, miramos que ángeles se movían, que ángeles rescataban a Pedro, que había visiones, que había manifestaciones, que el Espíritu Santo guiaba, que el Espíritu Santo enseñaba. O sea, hablamos de manifestaciones de Dios, del poder de Dios. Hablamos de la mano de Dios, literalmente, sobre la vida de los apóstoles, enseñándole y mostrando el poder de Dios. Fíjate. Entonces, cuando uno piensa en eso y echa a volar su mente, imagínate vivir en eso. O sea, imagínate. O sea, ¿no te gustaría? Imagínate tener una dificultad y mirar que un ángel te rescata. Estar en medio de un problema, de una lucha y mirar cómo se ven los poderes del reino y te liberta. O sea, que el Espíritu Santo llegue sobre ti y te dé la capacidad para hablar, ¿cómo se llama? Y que el mundo se dé cuenta que Dios está contigo porque se manifiesta el poder de Dios sobre tu vida. Fíjate qué hermoso. O sea, es algo, entonces, no solamente estamos hablando de una fe en Cristo, estamos hablando de que la fe te lleva a una realidad en Dios, y esa realidad es el poder de Dios manifestado en su iglesia. O sea, estamos hablando de la mano de Dios sobre nuestras vidas. Imagínate cómo sería. Entonces, yo creo que la iglesia ha perdido eso, porque ha perdido muchas cosas. O sea, perdió la santidad, perdió la relación, cambió la esencia de una relación por una religión, y eventualmente el poder de Dios se fue menguando y a tal grado de que hoy no se manifiesta tanto poder de Dios, porque la iglesia lo perdió, pero no porque no exista, sino porque simplemente la iglesia lo perdió, cambió el concepto de
de una realidad por una religión, cambió el libertinaje por la libertad en Dios, cambió el concepto de la espiritualidad por la carnalidad, o sea, cambió el concepto de Dios, y al cambiar el concepto se perdió el poder de Dios. Pero el hecho de que se haya perdido no significa que no exista. O sea, estamos hablando de que el propósito de Dios para la iglesia es que la iglesia camine en el poder de Dios. Fíjate qué tremendo. Es que la mano de Dios esté sobre su iglesia. ¿Pero qué es la mano de Dios? Fíjate, ¿alguien puede leer Hechos 13:11? ¿Qué? 13:11. ¿Algún valiente? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Fíjate, leo 2 versículos antes. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Fíjate, estamos hablando del mago Elimas, que realmente que quería el poder de Dios, que quiso sobornar el poder de Dios con dinero, y Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice, ¿qué dice el 11:11? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Fíjate, entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, Pablo, lleno del Espíritu Santo, da una palabra, ¿y cómo se llama? Y la mano de Dios vino sobre Elimas y lo dejó ciego, a tal grado de que él no podía caminar. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, es que el Espíritu Santo, guiado, o sea, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hizo que la mano de Dios viniera sobre Elimas y trajera juicio sobre él. Fíjate qué tremendo. Ahora, fíjate lo que dice Éxodo 8:18. Dice, ¿lo tienen? Sí. Dice, bueno, vamos a leer desde el 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Dice, y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Dice, y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Fíjate qué tremendo. O sea, estamos hablando en el mensaje de Hechos, es la mano de Dios, el poder sobrenatural de Dios que se extiende y que trae juicio sobre la vida de Elimas, hermanos. Fíjate. Y aquí aquí los brujos, los hechiceros, querían hacer las mismas cosas que Moisés hacía. Y eventualmente miramos a versículos atrás y miramos que hacían lo mismo que Moisés hacía. Pero cuando llega, ¿dónde? ¿Cómo?
Pero cuando llega, ¿cómo se llama? Cuando llega a mirar cuando los hechiceros tratan de convertir el polvo en piojos, se dan cuenta que no pueden. Se dan cuenta que no pueden y hacen una declaración y dicen, es que esto es la mano de Dios que está haciendo esto. Fíjate, aquí está algo tremendo. ¿Qué es la mano de Dios? Fíjate, Éxodo 7. 7:10. Dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová les había mandado. Y echaron su vara delante de Faraón y de sus siervos e hizo culebras. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Fíjate ¿qué es lo que Moisés hizo? Bueno, agarró la vara y le puso en el piso y ¿cómo se llama? Y se convirtió en culebra y se ha de haber reído Faraón y manda a llamar a sus encantadores y le dice hagan lo mismo. Y los encantadores hacen exactamente lo mismo, agarran varas y ¿cómo se llama? Y se convierten en culebras. Y dice más adelante que la culebra de Aarón se comía las culebras de los encantadores. Pero lo tremendo es que lo hicieron. Yo quiero que noten esto, ¿ok? O sea, es un poder de Dios manifestado en el cual a través de la vida de Moisés se manifiesta un poder donde avienta la vara y se convierten en culebras. Pero también hay un poder donde los encantadores y adivinos de Egipto hacen exactamente lo mismo. Agarran la vara, la avientan al piso y se convierten en culebras. Fíjate, versículo 20. Y dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Fíjate qué tremendo. Capítulo 8, versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano sobre tu vara, con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haya subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Fíjate qué tremendo. O sea, si lo miran, estamos hablando que hay un poder de Dios manifestado sobre la vida de Moisés, que es la mano de Dios, porque al final de cuentas dicen, esto no es otra cosa más que la mano de Dios, obrando en la vida de Moisés. Pero algo tremendo es que también los encantadores pudieran hacer exactamente lo mismo. Fíjate qué tremendo. Entonces, ¿qué es la mano de Dios? Fíjate, la mano de Dios no es otra cosa más que el poder manifestado de Dios. Ese poder de Dios manifestado, pero fíjate qué tremendo, ese poder de Dios manifestado, pero a través de ángeles. Fíjate lo que dice 2 Tesalonicenses 1:7. ¿Dónde? Según Tesalonicenses 1:7. ¿Lo lees, Daniel? 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y a nosotros danos reposo, ¿cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús, ¿con qué? Con los ángeles de su poder. Fíjate qué tremendo. Ten esto en mente, ¿qué? Entonces, y a nosotros, decía, nosotros damos reposo, nosotros damos descanso. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor
con sus ángeles de su poder. Ahora fíjate lo que dice Hebreos 1:7. Dice, ciertamente de los ángeles dice, o sea, está hablando algo que va a decir de los ángeles. Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Qué son los ángeles? ¿Qué son los ángeles ahí? Espíritus. ¿Qué son? Ministros. Ministros. ¿Qué son los ángeles? Son espíritus, son ministros. Y dice, llama de fuego. Entonces, en Tesalonicenses dice, con los ángeles de su poder. Aquí dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Estamos hablando de llama de fuego, ministros de poder. Ahora fíjate lo que dice el 14, 1:14. Dice, ¿no sois todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de qué son los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores en llama de fuego. Son ángeles de su poder que están en llamas de fuego. Estamos hablando de ángeles ministradores. Ángeles ministradores de su poder en llamas de fuego. El hebreo dice, espíritus ministradores en llamas de fuego. O sea, espíritus ministradores en el poder de Dios. Fíjate qué tremendo. Entonces estamos hablando de ¿qué son los ángeles? Los ángeles son espíritus ministradores. Son los que ministran. ¿Qué ministran? ¿Qué ministran? El poder de Dios. Fíjate qué tremendo. Entonces los ángeles son los que ministran el poder de Dios. O sea, no es que en los ángeles haya poder. O sea, no es que los ángeles merezcan adoración o gloria, porque realmente no. O sea, porque todo el poder y todo el poder está en Dios, en Jesús. Todo el poder. Pero ¿qué son los ángeles? Los ángeles son ministradores de ese poder. Escucha un poquito. Entonces, cuando uno llega a entender esto, te das cuenta que ellos son los encargados de la administración del poder de Dios. Entonces, por eso cuando dice el Espíritu, cuando dice acerca del Espíritu de Dios, dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. O sea, ¿por qué? Porque el poder de Dios, el poder de Dios manifestado a través de los ángeles es por causa del Espíritu Santo. Entonces, donde se manifiesta el Espíritu Santo, entonces ahí hay un poder de Dios manifestado a través de los espíritus ministradores, que son los ángeles. O sea, en otras palabras, donde hay una iglesia, donde el Espíritu Santo se mueva, hay una iglesia, o sea, en esa iglesia, el poder de Dios se va a manifestar a través de los ángeles. O sea, va a haber sanidades, va a haber liberaciones, el Espíritu Santo los va a tocar. O sea, va a haber un poder de Dios manifestado por los ángeles. O sea, entonces, no es en sí que los ángeles tengan poder, pero ellos ministran el poder de Dios. Entonces, cuando uno mira la vida de Moisés, o sea, no es que Moisés haya sido muy grande. O sea, imagínate que Moisés llegue y aviente una vara y que se convierta en culebra. Que Moisés diga, estire la vara y que el mar se abra. O sea, que Moisés diga unas palabras y que extienda la vara y todo Israel se convierte, se inunda de ranas. O sea, estamos hablando para muchas personas y para mí también, y por supuesto que sí. O sea, Moisés fue un hombre muy importante. O sea, inclusive para muchas personas, inclusive es un personaje de sumo renombre y hasta en cierta manera casi es adorado en algunos lugares, porque el poder que ese hombre manifestaba en su ministerio fue muy grande, fue muy poderoso. O sea, yo creo que poco, por no decir ninguno, se manifestó el poder de Dios
como en su ministerio. Realmente, pero ¿qué fue? O sea, no es que haya sido muy poderoso Moisés. Es que a Moisés se le asignó ángeles para que se manifestara el poder de Dios sobre su vida, sobre su ministerio. Porque realmente Moisés, ¿quién era? O sea, estamos hablando de un Elías que es capaz de decir que llueva. Ahora que no llueva. De hacer un sacrificio, que descienda fuego del cielo. O sea, ¿quién es Elías para poder hacer esos tremendos milagros? O sea, ¿quién era? Cuando dice que la palabra que Elías era una persona que estaba sujeto a las pasiones, a las mismas pasiones que estamos nosotros. Estamos hablando que era un hombre totalmente normal como tú y yo. ¿Qué era lo que marcaba la diferencia en esas personas? Bueno, lo que marcaba la diferencia es que tuvieron un llamamiento, y por ese llamamiento se les asignaron ángeles para que se manifestaran su poder en el llamamiento que se les había dado. Fíjate qué tremendo. Fíjate, entonces cuando miramos los apóstoles, cuando miramos cómo Pedro, o sea, la sombra de Pedro sana a un enfermo, cómo Pedro nomás dice, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy, levántate y anda. O sea, cuando miramos cómo Pablo ponía la mano sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. O sea, ¿quién era Pablo? ¿Quién era Pedro? O sea, personas como tú y como yo. ¿Qué era lo que marcaba la diferencia en sus vidas? Bueno, era un poder, era la mano de Dios que se manifestaba a través de sus vidas y sus ministerios. ¿Por qué? En otras palabras, eran ángeles que fueron asignados a su ministerio para que hubiera un respaldo poderoso en sus vidas. ¿Sí lo podemos entender? Porque realmente, porque no era Pablo, porque no era Pedro, porque no era Moisés, sino que era la mano de Dios actuando en sus vidas. ¿Qué es la mano de Dios? Bueno, la mano de Dios es el poder manifestado de Dios. ¿Cómo? Bueno, a través de ángeles ministradores en llama de fuego. ¿Sí? ¿Se puede entender? ¿Vamos bien? Nos regresamos. ¿Sí? Fíjate qué tremendo. Entonces, ¿cómo? ¿Qué quiere decir llama de fuego? Era el poder de la... Cuando se habla de llama de fuego, se habla del poder de Dios. O sea, fuego, o sea, poder, o sea, es una manifestación gloriosa. Sería como en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Es poder de Dios. ¿Ok? Entonces vamos bien hasta ahí. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, hay una necesidad del poder de Dios. Dios manifiesta su poder a su pueblo. Y Dios le interesa manifestar ese poder a su pueblo. Además, Dios quiere que su pueblo se manifieste en ese poder. Fíjate lo que dice Salmo 97:7. ¿Listos? Bueno, el 6 dice: los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Dice, avergüéncense, dice, otra vez, los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Dice, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense, ¿cómo dice? Póstrense a él todos los dioses. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Dice, oye Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron en tus juicios, porque tú, Jehová, eres exceso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Fíjate qué tremendo. O sea,
aquí da una definición que por un tiempo uno dice, o sea, ¿por qué utiliza la palabra dioses? Si Dios es solamente hay uno. O sea, Dios es soberano, no hay más Dios. O sea, la palabra dice que solamente Dios es uno y no hay fuera de él, no hay más Dios. Pero aquí habla de dioses, pero también habla de ídolos. Entonces habla de dioses, habla de ídolos. Y lo dice el versículo 9, porque tú Jehová eres excelso sobre toda la tierra, eres más exaltado sobre todos los dioses. Entonces, dioses con D minúscula. Y cuando uno va a la referencia de lo que es dioses significa seres que ejercen poderes sobrenaturales. O sea, ¿por qué se le llaman dioses? No porque sean dioses, porque Dios solamente hay uno. La Biblia es claramente cuando dice que solamente hay un Dios. Pero ¿por qué se llaman dioses? Porque la referencia es seres, en otras palabras, son seres que ejercen poderes sobrenaturales, dioses pequeños, dioses falsos. Por eso habla de ídolos de tallas, o sea, ídolos de madera, aquellos que se postran ante los ídolos de madera, que eventualmente se postran ante dioses falsos, que no son dioses, sino que son seres que ejercen un poder sobrenatural. Fíjate qué tremendo. Por eso, en otras palabras dice, porque tú Jehová eres excelso sobre toda la tierra, eres más exaltado que sobre todos los seres que ejercen poderes sobrenaturales. Fíjate qué tremendo. Entonces, cuando uno mira esto, te das cuenta de que todo proviene del reino. O sea, de que todo proviene del cadáver, de que todo proviene del Olam, o sea, todo el poder sobrenatural, todo el poder proviene de lugares celestiales. Fíjate qué tremendo. Entonces hablamos estamos hablando de un poder que Dios le manifiesta a sus sacerdotes, que Dios se lo manifestó a Moisés, que Dios se lo mostró a sus profetas. O sea, estamos hablando de un poder que se manifestó a través de un mover de ángeles en su ministerio, donde a través de ese mover de ángeles se pueden hacer tremendas maravillas y tremendo poder. No que ellos fueran grandes, sino que el poder de Dios manifestado en sus vidas a través de un mover de ángeles hacía que su ministerio y sus vidas hicieran tremendas maravillas. Fíjate qué tremendo. Pero cuando me habla de dioses falsos, también me habla de un poder que no es de Dios, de un poder que es mucho menor, pero que eventualmente es un poder sobrenatural, que también se les enseña y se les da a sus sacerdotes para que puedan ejercer su autoridad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, aquí surge algo tremendo. ¿Por qué muchas veces oramos y no pasa nada? ¿Por qué muchas veces oramos y hasta sentimos que nuestra fe se agota, sentimos que lo que nos dice la palabra como que no es una realidad y parece que muchas veces nuestra fe decae y tenemos fe, pero miramos que eventualmente no pasa gran cosa y uno tiene que entender algo. Uno tiene que entender algo de que Dios manifiesta su poder, de que el poder sobrenatural se manifiesta a través de ángeles. ¿A quiénes? Que el poder de Dios sobrenatural se manifiesta, que el poder sobrenatural de los ángeles se manifiesta de Dios a través de sus sacerdotes, en otras palabras, sus ministros, y de los dioses falsos, que son demonios. Se manifiesta a quiénes? A sus sacerdotes, que eventualmente son brujos o hechiceros o adivinos, o etcétera, etcétera.
Entonces, a veces oramos y pedimos que Dios haga cosas y creemos que Dios lo puede hacer. Y muchas veces, ¿por qué las cosas no suceden? Bueno, porque uno tiene que entender. Uno tiene que abrir los ojos al entendimiento de lo que la palabra enseña y cómo se manifiesta todo esto y darse cuenta de que Dios a través de su palabra se ha esforzado demasiado por enseñarle a sus ministros, a los sacerdotes, la administración, de cómo se abre el poder del reino, de cuál es cómo se manifiesta el poder de Dios. Y por eso estableció sacerdotes, estableció todo un ritual de sacrificios para que te des cuenta que a través del sacrificio, de la ofrenda, del sacerdocio, de la consagración, de la palabra, de la sangre derramada, de la ofrenda que se daba, esa ofrenda, ese sacrificio, esa confesión provocaba, esa invocación provocaba que el poder de Dios se manifestara sobre sus vidas. ¿Por qué provocaba eso? Bueno, porque esa invocación no era otra cosa más que un derecho que se delega para que esa fuerza se pueda ejercer sobre nosotros. En otras palabras, empezamos la invocación a Dios, el cantar cánticos, el declarar alabanzas, el doblar nuestras rodillas, el abrir nuestros labios, el danzar delante de Dios. No es otra cosa más que provocar, delegar una autoridad y un derecho para que Dios pueda manifestar su vida sobre nosotros. Por eso, si una persona Dios está moviéndose en varios lugares, pero está una persona, mientras todos están cantando y alabando, y hay una persona que es así, ¿se manifiesta el poder de Dios en su vida? No. ¿Es muy posible que el Espíritu Santo lo toque? ¿Es posible que Él sea sanado? No. ¿Cómo se llama? ¿Quiénes son las personas que reciben más en la iglesia? Bueno, aquellas personas que se quebran, aquellas personas que se humillan delante de Dios, aquellas personas que entienden el poder de lo que es el sacrificio, el poder de lo que es la confesión, y a través de esa invocación y esa consagración se meten y dan un derecho para que Dios actúe sobre sus vidas. Queremos muchas veces que queremos mirar la manifestación poderosa de Dios a través de los ángeles de Dios, porque todos tenemos ángeles de Dios, porque los ángeles son ministros. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos 1:14. Creo que es 14. 1:14. ¿Qué dice? Ahí léelo. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son ellos? Nosotros. ¿no son todos espíritus ministradores en llama de fuego? Ministros de su poder. ¿Ministradores de qué? Ministros de su poder en llama de fuego. Enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Están al servicio ¿de quién? De nosotros. Fíjate qué tremendo. Entonces, hay una necesidad y Dios anhela, Dios quiere que realmente el poder de Dios se manifieste en la vida de la iglesia. Pero uno tiene que entender que se manifiesta a través de un sacerdocio. Queremos que pasen algo, por supuesto, queremos ver la manifestación gloriosa, queremos orar y que las cosas sean, pero si no eres sacerdote, no puedes pasar. Si no eres sacerdote, entonces, ¿quién es un sacerdote? ¿Quién es un sacerdote, Yuri? ¿Es el que vive en obediencia? ¿Que vive en obediencia? ¿Quién es un sacerdote, Dulce? El que se presenta delante de Dios y hace que su presencia descienda. El que busca. Chaparita, ¿qué es sacerdote? ¿Quién es un sacerdote? Pues el que es la cabeza de... pues el que se prepara para que el pueblo pueda recibir. Okay. ¿Qué es sacerdote, Lorena? ¿Quién es un sacerdote?
Sí, la que es la cabeza de la familia, la más grande. Ok. Ya vete. ¿Quién es sacerdote? Adriana. Ya hablamos de esto un poquito. El que se veía ante Dios. ¿Ante Dios? La cabeza de la familia. ¿Cómo? La cabeza de la familia. O sea, cuando mira el libro de Levíticos, ahí se establece el sacerdocio. Y se establece el sacerdocio arónico. O sea, y que después Jesucristo toma la posición de sacerdote eterno. Pero ¿quién es el sacerdote? Es aquel que sabe ministrar las cosas espirituales. Es aquel que sabe. ¿Quién es el sacerdote? Es aquel, en el Antiguo Testamento, es la persona que sabía cómo agarrar el cordero, dónde cortar el cordero, cuándo prenderlo, cuándo hacer el sacrificio, cuándo decir palabras, cuándo agarrar la sangre, cuándo meterte, dónde ponerla. O sea, estamos hablando, ¿quién es un sacerdocio? Es aquella persona que sabía ministrar, que sabía cómo hacerlo. O sea, si tú no eras un sacerdote, si tú no sabías ministrar, no podías ofrecer un sacrificio. Tú tenías que ser un sacerdote. Y había personas que estaban dedicadas a eso toda su vida. La tribu de Leví estaba dedicada toda su vida para el sacerdocio. A veces les enseñaba de generación en generación los pasos para poder hacerlo. O sea, un sacerdote sabía cuándo se podía presentar un palomino, cuándo se podía presentar un cordero, cuándo se podía presentar un cabrito, cuándo no se podía presentar, qué carne se podía quemar, qué carne no se podía quemar. O sea, dónde se ponía el aceite, dónde se ponía sal. O sea, estamos hablando de un conocimiento. ¿Cuál es el propósito del sacerdocio ese? El sacerdote, todo ese propósito, todo ese ritual se hacía para que en el mundo espiritual se manifestara el poder de Dios, se abrieran las puertas del mundo espiritual y cayera una bendición sobre la vida de los hombres. O sea, para que el poder de Dios se manifestara, para que Dios se agradara, para que el pecado se quitara. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿quién es un sacerdote? Aquella persona que sabe ministrar. En otras palabras, entonces, nadie podía ofrecer un sacrificio para pecado. O sea, tú no podías, una persona no podía decirle a una persona que se hacía pasar por sacerdote, ¿sabes qué? Haz un sacrificio por mi pecado, porque era muy posible que su pecado no fuera perdonado. Porque el sacerdote sabía cómo hacerlo para que el pecado fuera perdonado, para que Dios se agradara de esa ofrenda. Entonces, ¿quién es el sacerdote? Hoy en día, bueno, un sacerdote es aquella persona que sabe ministrar, que sabe cuándo levantar sus manos, que sabe cuándo levantar su voz, que sabe cuándo arrodillarse, que sabe cuándo clamar, que sabe cómo orar, cuándo interceder, cuándo pelear, cuándo simplemente orar. O sea, que sabe realmente, que puede mover, sabe cómo ejercer autoridad, sabe atar y reprender, y tiene conciencia de lo que es el mundo espiritual, y ejerce una autoridad sobre eso. En otras palabras, Dios se ha enfatizado a través de la palabra enseñando esos misterios. Dios quiere que tú seas sacerdote. Es más, todos somos sacerdotes ahora. Dios nos ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿no es cierto? Todos somos sacerdotes, pero no todos sabemos ministrar el sacerdocio. Entonces, como no todos sabemos ministrar el sacerdocio, entonces el poder de Dios no se puede manifestar, porque no hay sacerdotes en actividad. ¿Son mujeres pueden ser sacerdotes? Sí, por supuesto que sí. Cuando hay personas casadas en un matrimonio, el hombre no debe ser el sacerdote de la casa. O si la mujer es que sabe cómo pelear, cómo buscar, cuándo levantar las manos. Solo la mujer es el sacerdote de la familia, no el hombre. O sea, el responsable, Dios quiere que el sacerdote sea el hombre de la casa. Pero tristemente, porque el hombre toma la posición de sacerdote, entonces la mujer o el hijo toma la posición de sacerdote y son los que ponen la cobertura sobre su casa.
¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Adriana, en la casa en la familia de Adriana es la sacerdote. Pero estás hablando de personal, ¿no? Porque cuando venimos a la iglesia, por ejemplo, uno aprende a levantar las manos, no esperamos que el lado... No, por supuesto que no. No, es lo que digo, o sea, porque ahora todos somos sacerdotes. O sea, todos somos sacerdotes, pero bueno, pero es que en el sacerdocio hay una orden. O sea, y uno tiene que respetar un orden sacerdotal. Por eso la otra vez, no sé quién me preguntó, ¿yo puedo orar? O sea, sí, pero si yo te delego, porque yo soy sacerdote en este lugar. Pero en la casa de Yuri, Amador es sacerdote. En la casa hay una cobertura, ¿no? Que es Amador. En la casa de Yuri, Amador es sacerdote. Pero si Amador está afuera trabajando, entonces Yuri puede tomar ese lugar de sacerdote. Y si Yuri no está, entonces Kenny la toma. Y si Kenny no está, entonces Kenny la toma. Y si Kenny no está, entonces Catherine la toma. ¿Sí entiendes? Entonces, si hay un orden sacerdotal que tiene que respetar, no se puede simplemente quitar un sacerdocio. Pero ¿cómo se llama? Pero si eventualmente Amador dejara de ser sacerdote y ya no quisiera sacerdote por X cosa, se enfría, pasa algo, entonces la cobertura la trae Yuri. Y si Yuri no quisiera, y mi Amador tampoco, entonces en la cobertura eventualmente hay una cobertura porque hay un sacerdote que es Kenia que se levanta trayendo cobertura sobre su casa. ¿Sí? Pero ¿cómo se llama? Eso es en casas, en la casa. Pero en iglesia es diferente. En iglesia el sacerdote soy yo. Entonces si yo delego responsabilidades y autoridades, entonces se pueden ejercer. Si no, no. ¿Puede haber más de un sacerdote en la iglesia? Puede haber delegados, sí, pero hay una cabeza, hay un pastor y copastores, pero solamente hay una cabeza. ¿Sí? Ok, entonces es importante entender que sí queremos poder. O sea, Dios quiere que se manifieste el poder, pero tenemos que entender que el poder de Dios se manifiesta a través de invocaciones. ¿Qué son las invocaciones? Bueno, es el derecho que tú le delegas a Dios para hacer las cosas, como en el mundo espiritual, como en los dioses falsos. También es lo mismo. Si no hay un sacerdote, si no hay un sacerdote, si no hay un brujo, si no hay invocaciones, no se puede manifestar el poder de Satanás, el poder de los demonios en sus vidas. O sea, por eso en el libro de Reyes miramos que los profetas de Baal ¿qué hacían? Danzaban, se cortaban, gritaban, hacían un montón de cosas. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban haciendo una invocación. ¿Para qué? Para delegar una autoridad. Para delegar autoridad para que Él pueda trabajar en sus vidas. Entonces, así como Dios le interesa, o sea, así como Dios le interesa enseñarle estos misterios a su pueblo para que el pueblo sea sacerdote, así también Satanás le enseña a los suyos, y lo miramos la semana pasada, como a través de la Torre de Babel, Satanás les enseñó cómo poder llegar al cielo, que realmente no era llegar al cielo, era abrir un boquete en el reino espiritual para ganar el poder. ¿Sí? Entonces, uno tiene que entender que es a través de sacerdocios, que es a través de saber ministrar, cómo se puede manifestar el poder de Dios. En otras palabras, uno tiene que entender que el poder de Dios se mueve a través de un sacerdocio por medio de sacrificios y ofrendas. Porque somos bien chistosos, a veces queremos todo el poder, pero no entendemos lo que es la alabanza. Se nos hace difícil entender lo que es la ofrenda. Se nos hace difícil entender lo que es el sacrificio. No queremos pagar un precio. O sea, se nos hace difícil, monótono estar orando. No entendemos el propósito de la confesión, del clamor. O sea, no podemos irrumpir en el mundo espiritual. Entonces, pero porque no entendemos el propósito de lo que es todo el sacrificio que se hace.
Por eso cuando yo miro personas que se aburren en alabanza, o sea, yo lo que digo es, o sea, no entiendes lo que es el ofrenda y sacrificios. Si miro que levanta tus manos y se te hace difícil levantar tus manos, o sea, no entiendes. Entonces, ¿cómo podemos pretender que el poder de Dios se manifieste sobre nuestras vidas si no podemos ser sacerdotes? No podemos entender lo que es el sacerdocio. Cuando Dios quiere mostrarlo y a través de su palabra nos enseña todas las cosas para que sepamos ser sacerdotes. ¿Sí? Fíjate lo que dice Éxodo 4:22. ¿Tienes que José? Sí. ¿Lo lees? ¿24? 4:22 y 23. 4:22. Sí, tú lees 22 y tú lees 23, mira. ¿O lo tengo que decir? Yo sé inglés, léelo. Somos bilingües. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi primogénito. Mi primogénito. I commanded you, let my son go, so he can worship me. But since you have refused, I will not kill your firstborn son. Fíjate otra vez, dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Pero fíjate, ¿qué dice? Deja ir a mi pueblo, a mi hijo, a mi primogénito. Más adelante miramos que Dios, o sea, lo que Dios quiso hacer, fíjate que tremendo. Fíjate que tremendo, lo que Dios quiso hacer es un pueblo de sacerdotes. Deja ir a mi hijo, a mi primogénito, a mi hijo. O sea, personas sacerdotes, pueblo suyo, hijos suyos, personas que lo invocaran a Él, que le alabaran a Él, que glorificaran su nombre, que le obedecieran a Él. En otras palabras, que le dieran todo el derecho a Él. ¿Para qué? Para que Él pudiera actuar de una manera poderosa sobre sus vidas. Fíjense qué tremendo. O sea, ¿qué es lo que hizo Israel? Bueno, Israel decidió apartarse del propósito de Dios, apartarse del plan de Dios y sufrir las consecuencias. Pero Dios levantaba profetas y profetas, personas con poder para restaurar otra vez a su pueblo. ¿Para qué? Bueno, ¿cuál es todo el propósito de Dios en el Antiguo Testamento? Era ser un pueblo suyo. Ustedes son mi pueblo, son mi especial tesoro. Un pueblo donde el pueblo le diera todo el derecho a Él para que Él pudiera trabajar de una manera poderosa sobre sus vidas y el mundo pudiera mirar la gloria de Dios en su pueblo. ¿No es cierto? Precioso eso. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros ahora? Exactamente lo mismo. Dios nos ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Por qué todos somos sacerdotes? ¿Por qué el velo se rasgó de arriba para abajo y ahora todos somos sacerdotes? Antes solamente había sacerdotes, una tribu, Leví. Nadie podía entrar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote. Nadie podía estar en el lugar santo más que los sacerdotes. Pero ahora se rasga el velo del templo cuando Jesús muere y ahora todos nosotros somos sacerdotes y ahora todos nosotros podemos entrar hasta la mera presencia de Dios. ¿Qué es lo que Dios busca? ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo
hacer de nosotros un pueblo suyo, nos llama a sus hijos, o sea, ¿cómo? O sea, nos llama a sus hijos, somos adoptivos hijos suyos, somos su pueblo y somos un pueblo de sacerdotes. ¿Cuál es el propósito? Bueno, que su pueblo le delegue el derecho, que a través de sacrificios, de invocaciones, de ofrendas, el pueblo aprenda a delegar autoridad, donde él pueda manifestar todo su poder y toda su gloria en su pueblo, donde el mundo pueda mirar la gloria de Dios a través de su pueblo. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, el problema no radica en Dios, el problema radica en que tristemente somos sacerdotes, pero no actuamos como sacerdotes y no aprendemos a ministrar el sacerdocio. O sea, no sabemos ministrar, no sabemos cuándo interceder, no sabemos cuándo orar, no sabemos cuándo cantar, no sabemos cuándo hacer una oración conjunta, no sabemos cuándo levantar nuestras manos, cuándo orar nuestros días, cuándo tomar la Santa Cena, cuándo no tomarla, cuándo poner aceite, cuándo no. O sea, no sabemos pelear, o sea, no aprendemos a ser sacerdotes, pero no aprendemos porque no se nos ha enseñado, o porque no se nos abren los ojos del entendimiento y no se nos abren los cielos para poder entender que hay un mundo espiritual que ejerce autoridad sobre nuestras vidas. Y por eso, o sea, y no es que no seamos sacerdotes, porque somos sacerdotes, pero no ejercemos la autoridad del sacerdocio. Es como muchas personas son santas, pero no se creen santas. Y como no se creen santas, no actúan como santas y no pueden orar porque no son santas. O sea, Dios nos puso en una posición de justos. Y a pesar de que somos justos, no sentimos tan justos todavía. Y no podemos actuar en la justicia que Dios tiene. O sea, Dios nos dio una posición de realeza. Somos reyes. Para que no nos pisoteen, para que estemos sobre las cosas. Pero como no nos creemos que somos reyes, entonces andamos todo el tiempo mendigando y todo el tiempo pasando cosas. Pero somos reyes. Pero no tomamos la posición de reyes. O sea, Dios dice que somos perlas preciosas, pero no nos tomamos la posición de perlas, entonces nos creemos sucios y nos creemos sin valor. ¿Sí entiendes? Entonces, y Dios quiere manifestar su poder, pero uno tiene que entender que el poder de Dios se manifiesta a través de sacerdocios, a través de ofrendas, sacrificios que se ministran a través del sacerdocio. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Un punto más, ¿ok? Mateo 8, 5, 13. ¿5? Mateo 8. 8 de los 5. Fíjate, entonces sí podemos entender que si vamos a entender esto, te das cuenta que, o sea, te das cuenta por qué el Espíritu Santo te forza a entrar, porque hay una necesidad por qué el Espíritu Santo trata de separarte del mundo para que puedas, ¿cómo se llama?, experimentar las cosas que el reino de Dios te ofrece. O sea, ¿por qué Dios quiere santificarte y limpiarte cada día más? Bueno, porque lo que quiere es hacer de ti un sacerdocio. ¿Para qué? Para que el poder de Dios se manifieste sobre tu vida. O sea, quiere que se manifieste. O sea, ese poder no se perdió. Ese poder se perdió, pero no es que no exista. Ese poder está para aquellos que se atrevan a levantarse como sacerdotes. Fíjate, Mateo 8, 5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico,
gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, y va. Y el otro, ven, y viene. Y mi siervo hace esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se paró y dijo a los que le seguían, de cierto te digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjate qué tremendo. Y más adelante le dice, conforme tu fe se ha hecho. Y su siervo sanó a aquella misma hora. Fíjate, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué le dice? Señor, sana a mi siervo. Y Jesús le dice, iré y lo sanaré. Y le dice, no es necesario que vayas. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre de autoridad. Y tengo siervos bajo mi mando. Y porque soy un hombre con autoridad y tengo siervos, entonces yo le digo a este y va. Y a este y lo hace. En otras palabras, yo soy un centurión romano, yo estoy sujeto. Yo no hago lo que se me pega la gana. Yo estoy sujeto y estoy bajo las órdenes del sistema romano. Y el sistema romano me autoriza a mí para que le diga a este que haga algo y lo hace. Entonces, ¿por qué le puedo decir a este que haga esto y lo hace y lo tiene que hacer? Y lo hace porque yo estoy autorizado, yo estoy delegado para ejercer autoridad. ¿Sí? Entonces, dice, y yo sé que tú eres un hombre de autoridad. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. En otras palabras, tú estás autorizado, estás sometido a Dios, estás autorizado para decirle a la enfermedad que se vaya y la enfermedad se va a ir. Porque estás autorizado, porque estás bajo autoridad. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ¿cómo puedo yo pretender tener el poder de Dios cuando vivo como se me pega la gana? Cuando no estoy autorizado, cuando estoy en sujeción, o sea, cuando no estoy debajo de una cobertura, cuando no estoy debajo de la cobertura, pero si estoy debajo de la cobertura sacerdotal de Cristo, si Cristo es mi cobertura, entonces porque estoy debajo de Él, entonces estoy autorizado por Él para usar su nombre y que las cosas se hagan. Entonces, muchas veces queremos ver el poder de Dios, pero no estamos, o sea, a pesar de que estamos destinados para hacerlo. Y Dios quiere que estemos sujetos a Él. Para que estemos sujetos a Él, ¿para qué? Bueno, para que tengamos una cobertura, para que sujetos a Él estemos autorizados por Él para ejercer autoridad. Y lo que se diga se hace. Entonces, eso me abre el entendimiento y puedo mirar que muchas veces oramos y nos cansamos de orar por algo y y le pedimos y tenemos fe. Pero tengo que entender que el poder de Dios se manifiesta a través de los sacerdotes. Y si yo soy sacerdote, entonces yo tengo que saber mover el mundo espiritual. Si yo soy sacerdote, entonces yo tengo que saber que las armas de mi milicia, de nuestra milicia, no son carnales sino espirituales en Dios, que es alabanza, que es oración, que es confesión, que es el Espíritu Santo, que es la palabra, que es la oración, que es la confesión, que es el delegar derechos. O sea, yo tengo que darme cuenta que tengo todo eso para implementarlo y ejercer autoridad en el mundo espiritual, para que suelte las bendiciones sobre mi vida. Por eso hace 2 semanas hablamos de que dice, porque todo aquel que confiese eso, que confiese, Pedro, lo que tú has confesado, le daré las llaves del reino. ¿Para qué? Para que lo que ates en la tierra se ate en los cielos, y lo que se desate en los cielos se desate en la tierra. O sea, te doy las llaves del reino para que desates, para que irrumpas en el mundo espiritual. Te doy las llaves del reino, ¿para qué? Para que como sacerdote sepas mover las llaves y abrir las puertas y ejercer autoridad. ¿Sí se puede entender? Entonces nos damos cuenta de que
entender un poco lo que el Espíritu Santo trata de hacer en nosotros. Podemos entender cuando el Espíritu Santo nos dice algo, cómo nos quiere sacar del mundo, cómo nos quiere santificar, cómo nos quiere guardar. ¿Y por qué? Bueno, porque Él quiere que se manifieste el poder de Dios sobre nosotros. Porque Él quiere que aprenda a ser sacerdote y que irrumpas en el mundo espiritual y que se te abran los cielos para que te des cuenta que hay un mover mucho más amplio que ejerce autoridad sobre este mundo y que tú puedas descansar y tener paz en medio de dificultades y problemas. Que cuando muchos lloran y se frustran, tú estás tranquilo. ¿Por qué? Bueno, porque te abrieron los cielos. ¿Cómo se llama? Que puedas sacar los recursos de la casa del Padre, porque todo lo que el Padre tiene es tuyo, es mío. Que como sacerdotes podamos provocar a través de los cánticos, de la alabanza, de la confesión, de los sacrificios, de la ofrenda, provocar que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Ahora, fíjate, una pregunta. ¿Cuándo el poder de Dios se manifiesta por ángeles? ¿Cuándo es cuando un ángel se asigna? Fíjate, todas las iglesias tienen un ángel de ministerio. Tiene un ángel de ministerio. A Moisés se le asignó el ángel cuando aceptó su llamado. Cuando los apóstoles decidieron ejercer autoridad, entonces se le asignó el ángel para el trabajo que se iban a hacer. Entonces, tal vez tú quieras ver el poder de Dios manifestado en tu vida. Y Dios lo quiere. Tal vez tengas deseo de ir a los hospitales y orar por los niños. ¿Cuándo se va a manifestar ese poder? Bueno, cuando vayas y lo hagas. ¿Cuándo es cuando Dios te da gracia para te da el don de ciencia para poder predicar y enseñar su palabra? Bueno, cuando empieces a predicar y hablar su palabra. ¿Cuándo es cuando Dios te revela las armas de la milicia para poder ministrar liberación? Te revela el poder de la sangre, el poder de los ángeles, el poder de la confesión, la espada. ¿Cuándo te revela eso? Cuando te metes a ministrar liberación. Yo sé que muchas personas critican el ministerio de liberación y cuando hablamos de esto dicen, no. Bueno, ¿cuándo, por ejemplo, cuándo vas a, o sea, quieres poner ahorita la edad? Está bien. ¿Cuándo tal vez lo dejes de poner? Cuando entiendas cómo trabaja el mundo espiritual y los derechos que se forman en el mundo espiritual y cómo esos mugrosos aprovechan de cualquier circunstancia para ejercer autoridad sobre tu vida. O sea, pero mucha gente lo hace, no hay problema, pero porque no se mete en esa lucha. Porque no se mete en esa lucha. En el momento en que te metas en esa lucha, en ese momento vas a necesitar el poder de Dios. O sea, ¿para qué quieres un fusil si no vas a ir a la guerra? Pero el día que estés en la guerra, trae una bazooka. ¿Dónde está? O sea, no vas a querer armamento, vas a querer defenderte porque lo necesitas. Entonces, ¿cuándo es cuando se manifiesta? Cuando se asigna un ángel en tu vida. O sea, porque hay ángeles que te guardan, hay ángeles que están a servicio tuyo. Por eso la otra vez hablamos de que tu oración mueve los ángeles. Pero si tú quieres que se manifieste de manera poderosa, entonces métete al llamamiento que Dios te da. Entonces el ángel te asigna para que empieces a experimentar el poder de Dios sobre tu vida. Claro, para que seas autorizado y entendiendo que el poder de Dios se manifiesta a través de sacerdocios que ejercen sacrificios y ofrendas. ¿Amén? ¿Sí se puede entender? ¿Preguntas? Bien. Regresando a Mateo, de cuando el Capernaum se le acercó a Jesús. Sí.
aunque él era del gobierno romano, Imagínate. él tenía mucha fe en Cristo, por eso le pidió ayuda. Y aunque él tenía autoridad de hacer lo que él quisiera, de todas maneras le pidió ayuda a Cristo. Y lo que no entiendo es por qué, entonces, aunque Cristo miró eso y escuchó todo lo que le dijo, entonces por eso le obsequió el regalo de la salud de su siervo. Más que nada, ¿qué fue lo que pasó? Que, o sea, que él pudo comparar, que él puso un paralelo exactamente entre su autoridad y Jesús. Entonces, por ejemplo, el siervo, yo soy el siervo, José es Jesús. Yo digo, bueno, yo soy el siervo, pero yo estoy debajo de un poder. Entonces, porque estoy debajo, estoy autorizado para decirle a mi siervo, mata a ese, y lo mata. Y me tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque si no, entonces se mete en un tremendo problema, porque yo estoy autorizado. O sea, mi palabra se hace, porque yo estoy representante de Roma. Ahora, si yo no me sujeto a Roma, entonces le puedo decir a ese que mate a este? No. No va, o sea, no hay ninguna autoridad, no hay ningún valor. Pero porque hay un poder que me respalda para que lo que yo diga, para que yo imponga autoridad sobre ese y él lo haga. Entonces yo soy el centurión que está debajo de autoridad y estoy autorizado para decirle a ese que haga eso. Entonces me doy cuenta que Jesús, ¿cómo se llama? Está autorizado, está sometido a un poder que no hace lo que se le pega la gana, sino que está sometido a un poder. Y porque está sometido al poder de Dios, entonces le dice a la enfermedad que se vaya y se va. ¿Sí entiendes? Entonces, de la misma manera que yo le digo a un siervo, pégale a ese. De esa manera, Jesús le dice a la enfermedad, vete de ahí. ¿Por qué? Porque yo no hago lo que se me pega la gana. Porque yo me someto a Roma y estoy autorizado. Y Jesús no hace lo que se le pega la gana, sino hace lo que su Padre le dice y está autorizado. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno,